Tengo una gran alegría, un gozo presentar a nuestra invitada para el día de hoy. Ella es nuestra hermana Flor Cárcamo Castillo, empresaria, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Yo doy gracias a Dios por esta oportunidad también. Amén, y gracias a usted por la valentía de venir a contar su testimonio de vida. Amén. Para ayudar a nuestros amigos, hermanos y hermanas televidentes a aumentar su fe. Amén. Y a otros a dar el paso de fe. Así ¿cierto? es. Amén. Muy bien. Así es. Siempre le pregunto a nuestros invitados cómo aparece Cristo en su vida, porque Cristo hace la diferencia. Así es. Antes y después. Amén. Y es increíble, es una vida totalmente distinta. Amén, así con es. Cristo en el corazón, Sí, en la vida, ¿no? de todas maneras. Entonces, ¿cuándo aparece el Señor en su vida? Bueno, yo tenía ya 45 años, Ya. ya llevo 15 años que el Señor, como dicen, llama con dolor O con amor. o con amor. Lamentablemente lo mío fue con dolor, pero lo digo así en forma lamentable, pero Era necesario. es claro, como me tocó mi experiencia de vida con él. Claro, le tocó esa experiencia de vida. Exacto. Por haber sido un poquito dura, Sí, un poquito rebelde. es que pastor, mire, yo me crié en el sur, en el campo, entonces con muchos valores de los papás, con hartos prejuicios también, Ya. pero a la vez siempre creyéndome buena. Era algo que yo hasta grande era buena hermana, buena hija, me casé bien, entonces siempre pensé que no tenía Problemas. problemas con Dios, que yo no tenía en mi vida, de qué arrepentirme. Claro. Incluso después me caso, empiezo a ir a la iglesia, escuchaba testimonios, que yo dejé esto por el Señor. Y yo decía, ¿qué diría yo ahí? O sea, nunca pensé que yo iba a poder estar parada contando un testimonio. Claro. Porque, como le digo, fue eso que me llevó a pensar que yo lo podía todo hacer por mí misma. Estudiaba, después busqué trabajo y todo se me daba así como a favor. A pedir de boca. Y claro, yo veía un Dios lejano, rezaba, porque en mi casa eran católicos, éramos varios hermanos, entonces siempre se nos enseñó a rezar. Pero yo rezaba de memoria, un Dios Claro, tan rezo lejano. mecánico. Exacto. Incluso mis hermanas ahora me dicen, ¿por qué te cambiaste de religión? Yo le digo, si yo nunca tuve una religión, ni tampoco menos ahora. Es un encuentro con el Señor que Claro. tuve ahora. Y que lo llevo en mi corazón y me siento el cambio radical que Dios hace con nosotros en nuestras vidas. Pero llegué a las plantas del Señor con mucho dolor. La primera experiencia de dolor fue con su hijo, ¿cierto? Amén. ¿Qué edad tenía su hijo? Quizás fue un año antes, perder un ser querido que no me había pasado, que fue mi mamá. Ah, Y yo estaba a punto de dar a luz y mi mamá fallece, pero una muerte repentina fue el primer dolor que vino a mi vida. Después, al año siguiente, mi papá, después de llevar 63 años de matrimonio ellos. Entonces fue muy doloroso porque, diferencia de un año. claro, pero al año siguiente, o sea, fue 3 años seguidos, viene la muerte de mi hijo. O sea, no lo comparo con nada. Es un dolor desgarrador. Claro, me imagino. Que yo no justifico a una persona que llegue al suicidio, ni que Atente contra su atente vida. contra su vida, exacto. No lo justifico, pero sí lo puedo entender por el dolor que se vive. Pero Hay que pasar ahí por esa escuadra para poder saberlo, amén, ¿no? sí, sí. Por eso digo yo siempre, yo puedo contar esto, pero vivirlo es distinto. Y eso es lo que la gratitud grande que tengo en el corazón de que cómo Dios pudo haber sanado el dolor desgarrador que yo pensé que yo me iba a morir con ese dolor, porque de ver un hijo enfermo uno ya se preocupa. Pero Además verlo, que no venía con una enfermedad Así es. anterior, sino que fue algo no, un niño simple, sano, ¿no? un niño sano, ya iba a cumplir 5 años. Eran mis ojos porque era mi niñito hombre, mi ¿Y el hija, menor? claro, mi hija ya tenía 12 años cuando él nace. ¿Ves? Y
como le digo, es algo tan grandioso que Dios ha hecho en mi vida que le llegaba a dar gracias. Le llegaba a dar gracias a Él porque por las situaciones difíciles que ahora estamos pasando, yo digo gracias Señor porque ya tengo una herencia ahí en el reino de los cielos con Él. Claro, por supuesto. Pero interesante, hermana Flor, que pueda contarle a nuestros amigos televidentes sobre lo que su hijo vivió, porque fue algo intempestivo. Así es. Porque no era esperable que él muriera tan repentinamente, porque duró muy poco además, ¿no? Así es. Si fue una peste o algo así, que usted lo llevó al hospital. Sí, mi hijo estaba en el jardín y él fue el último del curso en contagiarse con la varicela, que es una peste benigna, pero ya llevaba 4 días cursándola y empezó con temperaturas altas, lo cual lo llevé al hospital y me dice el doctor probablemente está haciendo una meningitis y vamos a hacerle una punción lumbar. Entonces lo inyectan con el medio contraste y me dice no es meningitis porque el líquido está claro, me dice, y me lo da de alta. Me lo estabilizó y llegué a la casa con él, el niño comió, pero al rato empiezo a ver que empezó con un dolor generalizado en todo el cuerpo y se le empezó a inflamar una rodilla. Vuelvo con él, me dice probablemente está haciendo una fiebre reumática y lo vamos a ingresar. O sea, mi niño entró a la UTI hablando, se despidió, me decía mamita no me dejes aquí, y fui a comprarle los útiles de aseo con mi esposo cuando no encontramos ninguna farmacia abierta, porque toda la noche corriendo con exámenes, nosotros al laboratorio, volviendo con los exámenes. Cuando pasamos a la casa a ver a nuestra hija que había quedado sola, y mi marido se tiende y entra en un sueño así, pero bien rápido. Me dice, el niño se agravó. Yo le dije, ¿quién te llamó? Me dice, vámonos. Nos fuimos al hospital, claro, al niño lo estaban sacando de un paro. Y de ahí no lo vi más, o sea, llegar con un hijo, imagínese. Entrarlo vivo y sacarlo muerto. Al rato en un cajón sacarlo, o sea, fue impactante, desgarrador. Y yo siempre digo, las mamás que tienen hijos y que están los niños enfermos, hay una preocupación grande, ¿no es cierto? Pero de que un día no lo tengas más a tu lado, es diferente. Es diferente. Es diferente. Pero bueno, ahí estuvo el Señor. Amén. Como usted muy bien dijo al comienzo, hermana, Dios llama con dolor o con amor. Amén. A usted la estaba llamando con dolor, porque, bueno, eran sus ojos, como dijo usted, Así ¿cierto? es, sí. Su hijo eran Sí. sus ojos y, bueno, en lugar de haber estado puestos los ojos en Jesús, como dice su palabra, ¿no? Amén. Puestos los ojos en Jesús. Y era necesario sacarle a su hijo, llevarlo a un lugar de privilegio, de consuelo, de reposo, de paz, y a usted usar ese momento como instrumento de Dios para que venga a Él. Así es, amén. O sea, le estaba llamando con dolor. Así es. Lo bueno es que usted fue sensible, no se rebeló. ¿Sí? Porque otros se rebelan. Así es. ¿Sí? No, yo dentro de todo reclamé cosas. Que ¿por qué yo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no fui yo? Si usted era buena. Claro, ¿por qué no fui yo? Si mi hijo lo podía haber criado el papá con su hermana. Pero ¿y dónde me hubiese ido yo? Si yo todavía no estaba en Cristo, en el Señor. Claro, se habría perdido eternamente. Amén. En cambio, el Señor dice en su palabra que de los niños es el reino de los cielos. Por lo tanto, Él está garantizado por la palabra en el lugar de descanso, de consuelo, a la espera del regreso de Jesús. Así es. ¿Cierto? Amén. Bueno, pero Dios es bueno también y puso en su mente y en su corazón el hacer un viaje a Tierra Santa. Sí, después de un año de vivir, pero
ahí llegó el momento realmente donde tuve que depender de Dios, porque yo siempre, como le digo antes, Era todo buena, lo solucionaba, pues. Claro, era buena. porque yo tenía quizás habilidades, buscaba trabajo, me iba bien y todo me iba bien en la vida. Pero ahí me vi realmente en el suelo tirada, sin saber qué hacer. No sabía qué iba a hacer mañana, qué iba a hacer, porque salía a la calle y no lograba pasar este dolor tan desgarrador. Llegaba a mi casa, lloraba, no comía. Y llegó el momento en que vi de un viaje y quizás, no sé si en mi interior yo pensaba, si el avión cayera y me muriera, quizás sería bueno para mí. Entonces me fui, incluso las personas que iban a mi lado, cuando venían las turbulencias, me ponían hasta oxígeno alguno y me decían, ¿y usted estará acostumbrada a viajar? Y yo le decía, no, yo primera vez que me subí a un avión. Y llegando a Tierra Santa, como a los 2 días después se me acercó una persona de los que andábamos, los compañeros de viaje, y me pregunta por qué había viajado. Yo le dije, bueno, a conocer y ahí empecé a abrirme a contar algo, porque nadie sabía de los que viajaban. Y le conté algo, entonces me dice, me dice, que hay una persona, me dice, que vino a dar vida y vino a dar vida en abundancia, me dice, se llama Jesucristo, y que tú, me dice, no quieras vivir. Entonces yo le dije, pero es que usted no habrá vivido el dolor que yo estoy viviendo, no, me dice, y ahí me habló hartas cosas y me dijo que oráramos. Oramos, pero fue un instante así, pero yo aún lo recuerdo como que se hubiese sido ayer. Por eso digo yo, cuando el Espíritu Santo de Dios habla en nuestros corazones, es algo impresionante, algo que uno no lo puede estar contando aquí a los televidentes, pero es un momento, una experiencia tan hermosa en la vida, que yo me acuerdo que cambié, pero todos me decían, ¿qué te pasa? Que antes no hablabas con nadie, ahora mira lo que estás haciendo, abrí las ventanas, me puse a tomar fotos, a hablarle a los demás, y de ahí ya llevo 15 años en este cambio que el Señor hizo en mi vida, para bien. Su favor siempre ha sido con nosotros, con mi familia. Amén. Hermana Florcita, vamos a invitar a nuestros amigos televidentes a escuchar una canción, Amén, las enseñanzas de Puntito, y regresamos en este lindo testimonio de vida.